Bienvenidos a todos los que han estado entrando ahora. Bueno, Malena, está todo en tus manos. Que sea mejor en las manos de Dios, del Espíritu Santo, que es Él el que sabe hacer las cosas bien. Sí, que nos dé la gracia a cada uno de nosotros de que esta noche tengamos un encuentro profundo de amor con Él. La charla de hoy me costó muchísimo. Tuve mucho tiempo para prepararla y sin embargo me costó muchísimo. El año pasado hablamos del credo. Y bueno, pensé que estaba todo dicho. Creo en Dios. Amén. Pensé que era el momento de decir amén. Pero Angelito pide la charla, creo en Dios y en Jesucristo. Bueno, decía que me costó mucho y me enseñó mucho también. Vamos a comenzar la charla intentando recordar lo que nos decían de Dios cuando éramos niños, cuando éramos chicos. En nuestra niñez, Dios aparecía como el ser que tiene ojos que miran en todas las direcciones. Nada quedaba fuera de la mirada de Dios. Y esta imagen de Dios nos es familiar a todos. Vamos a imaginar una escena. Cuando éramos chicos, seguro éramos traviesos. Y uno de los más traviesos debía ser Ángel. Él levantó la mano. Claro que sí. Dios me puso en el corazón que uno de los chicos más traviesos de los que estamos aquí debía ser Ángel. Cuando era niño. Jugaba, ahí merodeaba. Imaginemos una escena, merodeando alrededor de su mamá. Y de repente la mamá no lo ve. Y empieza a buscarlo, con la mirada, por supuesto, está en sus quehaceres. Pero Ángel no está. Y empieza a llamarlo. Ángel, Ángel. Y Ángel de algún lado le contesta, ¿qué, mamá? ¿Qué estás haciendo? Le pregunta la mamá. Nada. No estarás haciendo travesuras, ¿no? Mirá que Dios lo ve todo. ¿Alguna vez? Me imagino que han vivido esta experiencia. Dios lo ve todo. Y Dios entonces es mirada. Y nuestra sensación es la de ser mirados. Mirados por los ojos de Dios. Y la sensación es de que no tenemos posibilidad alguna de ocultarnos de Él. Nuestra vida está patente a la mirada de Dios. Y para nosotros, vivir es ser vistos. Y esta experiencia de ser vistos por Dios, la vivimos de distintas maneras. Podemos vivirla, algunos, como una amenaza. Algo que produce miedo. O tal vez produce un poco de enojo. Y quisiéramos alejarnos, escondernos de Dios. Pero esta misma situación de ser vistos por Dios, orientada hacia el amor, podemos encontrar en esa presencia de Dios
que nos rodea por todas partes, una protección, una compañía, un refugio. En la mirada, en la presencia de Dios, podemos encontrar el fundamento de la confianza que nos permita vivir mejor. No tan solitarios, no tanto miedo. ¿Y eso de qué depende? Y depende de cómo queremos vivir nuestra vida, podríamos decir. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Vivir solos, alejados de la mirada de Dios? ¿O estamos agradecidos a Dios de que nos acompañe, que camine con nosotros en la vida y nos sostenga en nuestra soledad? ¿Queremos dejar que Dios nos mire? ¿Dejar que nos envuelva en la dulzura de su mirada? ¿Qué es Dios para nosotros? Podríamos preguntarnos hoy. ¿Una amenaza o un refugio? ¿Qué imagen tenemos de Dios? ¿La de un terrible vigilante que solo piensa en el castigo? ¿O la del amor creador que nos espera y nos invita a caminar nuestra vida bajo su mirada tierna y amorosa? Y eso nos da confianza. Esa convicción que nos da la presencia de Dios, la conciencia viva de la presencia de Dios en nuestra vida. No estamos solos. Dios camina junto a nosotros. En nuestro caminar por la vida nos acompaña. Y como todo acompañante, si tropezamos, nos sostiene. Y si caemos, nos levanta. Podríamos decir eso. Dicen que en nosotros hay 3 imágenes de Dios. La imagen de la razón, esa que nosotros mismos nos la imaginamos, nos las hemos construido con nuestra razón, cuando nos dijeron, portate bien, porque de lo contrario Dios te va a castigar. O sea que nos imaginamos un Dios castigador. Esa es una imagen falsa. La hemos construido nosotros. Y está la segunda imagen, la imagen de los sentidos. Si no lo veo, no lo creo. Y está la tercera imagen, que es la verdadera. La imagen del Dios de la fe. ¿Y quién nos revela esa imagen? Jesucristo, nuestro Señor. Revelación. Etimológicamente, la palabra revelación significa sacar el velo, sacar el velo. Eso significa revelar. ¿Para qué sacar el velo? Para entrar en relación con nosotros. En la revelación divina, en la revelación de Dios, es Dios mismo el que se saca el velo, el que toma la iniciativa. Se encarna en el seno virginal de María, despojándose de su divinidad
se encarna en la persona de Jesús y viene a nosotros, como uno más. Dios tomó esa iniciativa y se sacó el velo. Y Jesús es el verdadero rostro de Dios. Esa es la revelación divina. La relación humana, entre nosotros los humanos, no se respeta la revelación como tal, como lo hizo Dios, de tomar la iniciativa. No. Fíjense, nosotros, en general, para entrar en relación con el otro que queremos, sacarle nosotros el velo al otro. No nos revelamos nosotros, no nos sacamos el velo, sino que queremos sacarle al otro. Y es verdad, a veces en una cola empezamos a conversar, ¿y de dónde sos? ¿Y qué haces? Y le preguntamos al otro, nosotros no nos revelamos. ¿Se entiende eso? En cambio, Dios es Él el que toma la iniciativa y se da a conocer. Y la revelación de Dios es a nivel ser. ¿Cuál es el ser de Dios? El amor. Dios, si nos preguntan quién es Dios, todos responderíamos, Dios es amor. Y la expresión máxima de Dios es Jesús. Él es el verdadero rostro de Dios. Él es el rostro pleno de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9, Jesús le va a decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso le dice Jesús a Felipe. Podemos decir que Jesús es el testigo de Dios. Por él, por Jesús, el invisible se hizo visible para los hombres. Lo lejano, Dios que estaba en las alturas, en Jesús se vuelve alguien muy cercano. Es más, Jesús es la presencia de Dios en el mundo. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y Dios viene al mundo en la persona de Jesús. Dios entra en la historia de la humanidad. Y no solo que entra en la historia de la humanidad, sino que Él mismo se hace historia. Y toda la historia se convierte en revelación. Revelación plena. Dios habla cara a cara con el hombre, con el ser humano, con sus hijos. Vino al mundo en la persona de Jesús. ¿A qué vino Dios? Por sobre todo, para darse a conocer. Porque Él es amor y el que ama quiere darse a conocer. Vino en la persona de Jesús a liberarnos, a salvarnos y a sanarnos. Nosotros no nos podemos liberar con nuestro esfuerzo. Nosotros, los hijos de Dios, los seres humanos, podemos decir que somos libres a partir de Dios.
Dios que es amor. Somos libres a partir del amor, porque el amor, podemos decir, es la fuente de la libertad. El amor nos hace libres. Entonces, la libertad más profunda se vive en el amor, sea en Dios, el verdadero amor. Muchas veces hablamos del amor siempre trato de hablar de la etimología de la palabra amor. Amor es una palabra, un término que está formado por un prefijo privativo, que es la letra A, que significa sin. Amor, a, sin. Otra palabra, amoral, sin, moral. Y mor significa muerte. Entonces, la palabra amor, si unimos el prefijo con la otra palabra que sigue, mor, ¿qué tenemos? Amor, que significa sin muerte. Vida, solo vida. Y muchas veces escuchamos, hay amores que matan. Será cualquier cosa, menos amor. Porque el amor no mata. Todo lo contrario, da vida. ¿Han visto a alguien más vital que una persona enamorada? ¿Alguien más lleno de vida que un enamorado? Entonces, amor es vida, solo vida. En Jesucristo, en el credo que contemplamos el año pasado, decíamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo nos revela entonces a Dios Padre Todopoderoso, Creador. Dios creó el universo. Nos creó a nosotros. Y solo a partir de Jesucristo descubrimos que somos hijos de Dios. Porque Jesús nos enseñó y nos sigue enseñando, porque cuando hablamos de Dios, Dios es eterno. No hay un antes ni un después, es un continuo presente. Entonces, cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar siempre en presente. Jesucristo nos enseña a llamar a Dios Padre. Hay una oración que nos enseña Jesús, y esa es el Padre nuestro. Y nos enseña a orar y a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Él entonces, antes de Jesús, nadie jamás se hubiese atrevido a pensar o a decir que Dios es Padre. Entonces, una de las revelaciones más importantes de Jesús, revelación de quién es Dios, es que es Padre. Y al revelarnos quién es Dios, nos está revelando quiénes somos nosotros. Si Dios es Padre, nosotros somos sus hijos. Si Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos.
podremos preguntarnos, ¿cuáles son las aspiraciones más profundas que tenemos? ¿Qué es lo que anhelamos nosotros? Aspiraciones para vivir, aspiraciones profundas para vivir. Y todo ser humano, todo hijo de Dios, necesitamos a Dios primero. Necesitamos amor. Necesitamos, ¿qué más? Libertad. Necesitamos paz. Necesitamos alegría. Necesitamos belleza, ¿por qué no? Bondad. Aspiraciones. Todo lo que necesitamos es Dios. Porque Dios es todo eso. Dios es paz, Dios es alegría, Dios es bondad, Dios es vida. Entonces, en nuestras aspiraciones, ¿anhelamos a quién? A Dios. Anhelamos lo que es Dios. Anhelamos el ser de Dios. Por eso digo, aspiramos. Aspiramos nos lleva al tema de la respiración, ¿no? Es como la aspiración, es algo vital. Por eso el amor, la paz, la justicia, la libertad es vital para cada uno de nosotros. Y la mayor parte de nuestros problemas surgen cuando nos falta eso, las cosas que aspiramos. Cuando nos falta amor, cuando nos falta paz, cuando nos falta libertad. Ahí empiezan a surgir los problemas. Nos amargamos, nos enfermamos, tratamos mal a los demás. Cuántas cosas, cuánto malestar cuando nos faltan esas aspiraciones que Dios ha puesto en nosotros. Y en la vida, todos, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, hubo amores. Amores grandes, amores pequeños, podríamos decir, amores tiernos y amores tormentosos también. En nuestra vida hemos experimentado la ternura de la amistad, de los lazos familiares, pero de todos estos amores, ninguno de ellos nos deja totalmente satisfechos. No nos planifica, en una palabra. ¿Por qué? Porque ninguno llegó a lo más profundo de nuestro corazón. Existe un amor que es más fuerte que la muerte. Hay alguien que solo por amor nos está dando la vida. Solo por amor. Recuerdan que el año pasado decíamos, Dios crea por amor y libertad. Por eso lo creado es diferente, porque Dios no está cuestionado por nada en su creación. Por eso crea algo que es único e irrepetible. Entonces, hay alguien, decíamos, hay alguien que solamente, solo por amor, nos está dando la vida. Y ese es el amor infinito, inagotable, incondicional, que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la Biblia, en la palabra de Dios, Dios nos dice a través de Jeremías, en Jeremías 31, versículo 3, te amé con un amor eterno. Y todos anhelamos ese amor eterno. Y lo que estamos haciendo ahora es un indicador de que anhelamos el amor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos hemos reunido en esta reunión virtual?
¿Qué es lo que nos trajo? Hay un anhelo en nosotros. Y ese anhelo es Dios. Hay una insatisfacción en nosotros. Dicen que hemos sido creados con una capacidad de Dios, va a decir el padre Uribe en una de sus charlas. Dios nos ha creado con una capacidad de Dios. Dios cabe en nosotros. Por eso nada de este mundo puede planificarnos. Y vivimos siempre en la búsqueda. ¿En la búsqueda de qué? De la plenitud, de algo que nos plenifique. ¿Y quién es la plenitud? Es Dios. Siempre estamos en la búsqueda de Dios. De Dios que nos ama, que toma la iniciativa y nos invitó a participar en esta reunión. En Isaías 49, versículo 15, Dios nos dice: ¿una madre puede olvidar al hijo de sus entrañas? Se pregunta. Pues, aunque ella se olvidara, nos dice Dios, yo nunca te olvidaré. Alabado sea Jesús por ese amor que nos tiene. Anhelamos a Dios. Dios que nos está gritando su amor continuamente. Pero Dios es un anhelo en nosotros. Claro que sí, es un anhelo. Pero no somos conscientes de eso. No somos conscientes de que Dios en nosotros es un anhelo. ¿Por qué no somos conscientes? Porque no hemos sido educados en el anhelo de Dios, sino que fuimos educados para conquistar a Dios. Y Dios no es algo que se conquista, Dios es un anhelo. Pórtate bien, hace bien las cosas. Eso está bien, que hagamos bien las cosas. Claro que sí. Pero ese insistir en nuestra formación religiosa de que hay que conquistar a Dios tiene una influencia negativa en nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a saber nunca si hemos hecho lo suficiente para que Dios esté contento con nosotros. Nunca lo vamos a saber. Y esto nos va a provocar miedo también. Miedo y culpa. Miedo porque no estoy seguro de haber hecho lo suficiente y culpa por no haber hecho lo suficiente. ¿Se dan cuenta de eso? No haber hecho lo suficiente para conquistarlo. Y estamos con eso de que tenemos miedo, que Dios nos castigue, que nos pase factura. Y así caminamos por la vida forzadamente, en el afán de hacer bien las cosas, pero no por amor, sino por miedo. Que el Señor modifique esas imágenes falsas que tenemos de Él. Dios nos ama infinitamente, con un amor incondicional. Y ese amor que Dios nos tiene se opone al miedo. ¿Por qué? Porque el amor nos libera del miedo.
Y tampoco es triste, podríamos decir, el amor de Dios. En Sofonías, capítulo 3, versículo 17 nos dice: tu Dios está en medio de ti como un poderoso Salvador. Él grita de alegría por ti, te renueva con su amor y baila con gritos de alegría. Dios es alegre y se alegra por nosotros cuando estamos bien, cuando somos felices. Dios se pone feliz, baila y grita de alegría por nosotros. Nadie nos ama así como Dios. Algunos, a veces, hasta se ponen mal cuando nos ven bien. Pero es porque somos humanos. Nuestro amor es limitado, porque nosotros somos criaturas de Dios limitadas, necesitadas de Él. Entonces podríamos casi concluir esto diciendo que Jesús nos sana, nos libera de la ignorancia del ser de Dios, del amor de Dios, la ignorancia. Dios es todo lo que nosotros anhelamos. Somos, podríamos decir, buscadores de Dios, buscadores de plenitud. Este salmo dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti el alma mía. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, sedienta el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Esa es más o menos las palabras del salmista. Nuestra alma tiene sed de Dios, anhela a Dios. Y Dios, decíamos que Jesús viene a este mundo para sanarnos, para salvarnos, para liberarnos. Y Jesús sana nuestra relación con Dios. Y nos va a decir en el Evangelio nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Aquí Jesús nos está mostrando a Dios como ese amigo entrañable que se juega hasta la muerte por nosotros. Jesús nos libera de las imágenes falsas que tenemos de Dios. Una imagen del Dios lejano, el Dios abstracto. Pensamos que no tiene nada que ver con nuestra vida. Esa relación del Dios lejano la sana Jesús. También sana la relación que tenemos con nosotros mismos. No me gusta como soy, no me acepto como soy. Al decir que Jesús, al enseñarnos que somos criaturas de Dios, que Él nos creó con amor y libertad, va sanando esa no aceptación y empezamos a amarnos a nosotros mismos. Y también va a sanar la relación que tenemos con los demás. Cuando estamos lejos de Dios, hay miedo. Decíamos que el amor nos libera del miedo. Si estamos lejos del amor, tenemos miedos. Entonces, en nuestras relaciones con los demás, ¿cuál es nuestra actitud? O domino
o me someto, porque tengo miedo. Pero Jesús nos enseña que Dios es nuestro Padre. Descubrimos que somos hijos de Dios. Y desde ese momento que descubro que soy hijo de Dios, descubro a quién soy, un hijo de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, Ángel, Betty, también son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Entonces todos somos hermanos, a quienes tenemos que amar y respetar como tales. Una humanidad que no se encuentra con Dios, con el Padre, jamás se puede encontrar con los hermanos. Dios sana nuestra relación con los demás. ¿Y cuál es el drama de nuestra vida hoy? De todos lados nos tironean. Que la política, la economía, la inflación, la plata que no alcanza, la violencia, la inseguridad. Vivimos en un mundo en el que falta amor, falta paz. Un mundo donde la justicia está amordazada. Un mundo donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Un mundo donde los hombres mueren de desnutrición, enfermedades provocadas por los desechos químicos, contaminación del planeta, cambio de clima, guerras. Resumiendo en una palabra, todo eso que dijimos del mundo, ¿saben cómo se llama? Pecado. ¿Y qué es el pecado? Es una falta de amor, es una falta de Dios. Al mundo le falta Dios. Y Jesucristo, nuestro Señor, verdadero Dios, verdadero hombre, hoy nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Eso nos dice Jesús. Nos habla de personas cautivas. ¿Cautivas de qué? Podríamos preguntar. De la sociedad de consumo, de situaciones de vida. Y la consecuencia de estar cautivo, ¿cuál es? La opresión. Esas situaciones de vida en las que no sabemos hacia dónde vamos. Es como que estuviéramos ciegos. Y qué bueno escuchar a Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso nos dice. Yo soy el camino. Muchos no sabemos dónde estamos parados, ni a dónde seguir. Y Él nos dice, yo soy el camino. El mundo está en déficit con la verdad. Y Él nos dice, yo soy la verdad. Y la verdad, ¿qué hace? Libera. Y también nos dice, yo soy la vida. La vida que en este mundo no es respetada, no abunda la vida. Y Dios nos orienta hacia dónde ir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa. Muchas cosas no tienen explicación. Se explican solo por la maldad de los hombres. Las enfermedades. Dios nos manda la enfermedad. Muchas veces escuchamos. Y algo habrá dicho.
No, Dios no nos manda la enfermedad. Al contrario, Jesús en todo el Evangelio es como que no soporta la enfermedad. Todo enfermo que se le acercó lo sanó. La enfermedad no nos la envía Dios. Es parte de nuestra limitación. Nos enfermamos porque somos limitados, porque somos frágiles. Esto es el Dios en el que creemos. La charla de hoy se llama Creo en Dios, Padre y en Jesucristo. Cualquiera sea la situación en la que nos encontremos, que Dios nos dé la conciencia de que no estamos solos. Dios junto a nosotros, que nos está creando siempre por amor, pensando en ayudarnos para que nos realicemos de la mejor manera posible. Nos decía eso el teólogo Kay Lugar. Todos tenemos ante el Señor una nueva posibilidad. Puede ser que muchas cosas de la vida la hayamos perdido. Perdimos amores, perdimos credibilidad, perdimos la fama, pudimos haber cometido errores, y puede que haya cosas que humanamente sean humanamente irrecuperables. Puede que haya gente que nunca nos perdone. Puede que nunca recuperemos la confianza de esa persona con la que nos portamos mal. Puede que nunca recuperemos ese amor que perdimos y que nos duele tanto. Pero Dios es capaz de hacer todavía algo nuevo, bueno y sorprendente en nosotros. Muchas veces pretendemos que los demás nos amen como Dios nos ama, en forma incondicional, absoluta y total. Y eso no es posible. Veamos. Cuando se terminan las relaciones amorosas y amistosas, cuando les exigimos a los demás que llenen todos los espacios de nuestras vidas, que nos comprendan totalmente, que nos perdonen absolutamente, que nos amen incondicionalmente, que llenen todos los huecos de nuestra vida. Un ser humano no puede hacer eso con otro ser humano. Y no es porque no nos quiera, no. Es porque no tiene ese poder para planificarnos, para saciarnos. Y muchas de las cosas de las que nos quejamos y lloramos es porque buscamos afectos humanos como si fueran divinos. El ser humano no tiene poder de saciar el anhelo, la insatisfacción que está en nosotros, porque nosotros anhelamos a Dios. Entonces estamos muy equivocados de buscar amor ilimitado en alguien que no es Dios. Contemplando a Jesucristo, escuchando su palabra, cultivando nuestra fe, caemos en la cuenta de lo limitados que somos, de los débiles, de lo precarios que somos. Y descubrimos lo confundidos que estamos cuando esperamos todo de los demás, todo del esposo, de la amiga, del novio. No, es demasiado. Y a veces salimos muy heridos. Bueno,
¿Qué pasa? Hemos puesto todo nuestro anhelo en alguien limitado. Nadie puede saciar el anhelo que hay en nosotros, el anhelo de plenitud. ¿Dónde buscar saciar ese anhelo de plenitud? En la plenitud misma que Dios es. Dios es la plenitud. Todos tenemos heridas producidas por el desamor. Y solo Dios, que es amor, podrá sanarnos y liberarnos. Todos estamos heridos. Carlo Maria Martini, este gran teólogo, nos decía alguna vez: la herida que muchas veces queremos tapar puede ser el lugar del encuentro con Dios. El agujero de nuestras heridas puede ser la puerta por donde entre Dios a nuestra vida. Y la herida que puede ser una traición, una difamación, una enfermedad, una pérdida de un ser querido. Todas esas heridas pueden ser la puerta por donde entre Dios a nuestra vida. El amor nos hace bien. Estamos creados por amor y para el amor. Tenemos sed de infinito, de plenitud. Y esta sed solo la puede saciar el infinito, que es Dios. ¿Qué vino a anunciar Jesús? Decíamos que vino en la Biblia, lo vemos, que vino a anunciar el reino de Dios, el reino del amor. Y el amor siempre es novedad. Y Dios es capaz de sorprendernos a cada uno de nosotros. Porque no hay ninguna realidad, por más dolorosa que sea, por más definitiva que sea en nosotros, ni esa frustración, ni ese pecado, ni esa experiencia de desamor que vivimos, ni el error que cometimos, es definitivo en nosotros. Jesús nos vino a enseñar que Dios tiene capacidad y poder de sorprendernos siempre. Por lo tanto, no existen fracasos definitivos. Dios es capaz de hacer de nuestro fracaso una obra sorprendente. Sanarnos, liberarnos, mostrarnos otros mundos, otros caminos. Porque recuerda que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Qué podía decir en esta charla? Creíamos que lo habíamos dicho todo con el credo. Pero Dios es amor y el amor es inagotable. En Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, dice: Dios es un misterio. Jesucristo, hombre y Dios, es un misterio. Y Vaticano II va a decir que en la medida que Jesucristo nos va revelando su misterio, nos va revelando nuestro propio misterio. Ángel, en la primera charla de la escuela de este año, nos habló de la oración. ¿Cómo cultivar la amistad con Dios? Toda amistad, para cultivarla, para relacionarnos con el otro, necesitamos dialogar. ¿Cómo cultivar la amistad con Dios? Que es un misterio, para que nos vaya revelando su misterio en la oración.
En la oración Él nos va revelando su misterio, pero a su vez nos va revelando nuestro propio misterio, porque somos un misterio para los demás y para nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde iré? ¿O a dónde voy? Ahora el mundo está muy apurado, todo muy dinámico, casi no hay tiempo para ese tipo de interrogantes, ¿no? Como siempre, tus charlas son muy sabias y muy profundas. Hoy era Dios y Jesucristo. Nunca vamos a escuchar suficiente sobre Dios y Jesucristo. Pero nos conviene tener claro el concepto de Dios Padre, el concepto de Dios Hijo y el concepto de Dios Espíritu Santo. Tenemos que tener claridad, porque si no, no podemos hablar en un mundo donde a Dios lo han sacado de todos lados. Para poder hablar nosotros con el mundo, con cualquiera, parientes nuestros, vecinos, amigos o desconocidos, para hablar de Dios tenemos que tener la idea clara. Es que a veces nosotros no tenemos la idea clara y no sabemos cómo hablar. Y si hablamos, se entiende que la otra persona también es inteligente. Si hablamos de tal forma que nos tiran abajo cualquier argumento, cuando el nuestro no es real. Hay que tener bien claro en un mundo actual donde ha quitado a Dios de todos lados. Hay que tener claro quién es Dios. Yo soy a veces muy severo con la gente. Uno apenas pronuncia a Dios, pero yo no creo. Enseguida te dice, pero yo no creo. O empezás a hablar de Dios, pero si Dios fuera lo que dicen, no permitiría que pasaran todas las cosas que pasan en el mundo. Y nosotros tenemos argumentos para contestar a esas cosas que son propias del mundo. Yo no puedo creer en Dios si tiene una iglesia que son todos pedófilos. Tenemos argumentos para contestarle a esta gente, porque es el mundo de hoy. Y tenemos que tener claro, cuando uno tiene las cosas claras, el que me escucha ya no sabe qué decir. Sí, sí. A mí me El tema pasa de la que, ya te digo, muchas ¿no? veces hablo con la gente y después ya no quieren hablar más conmigo. ¿Por qué no quieren hablar? Porque no saben qué decirme. ¿Y por qué no saben qué decirme? Porque yo les defino Dios y la vida, el sentido de Dios en mi vida, pero de tal forma que ellos lo entienden. Al entenderlo y no querer recibirlo, tienen un problema de conciencia. Entonces no quieren hablar más. Pero uno tiene que tener la idea clara de Dios. ¿Qué Dios les presento? Porque si vos haces eso, Dios te va a castigar. Si presento ese Dios, nadie va a creer. Nadie va a creer. No, yo creo en lo que veo. ¿Qué El Dios de sabe los de Dios? sentidos. Anda a saber si existe Dios. ¿Qué le decís a una persona así? Empezamos con decirle, Dios es amor. Se mata de risa. Aunque sea real, Dios es amor. Pero no lo entiende, entonces se ríen. ¿Cómo Además, hay no que se ser? ¿Qué metodología hay que tener para hablar de Dios con la gente que no cree en Dios? Primero, tener nosotros la idea clara. Yo voy a hablar de algo que conozco, que entiendo, que sé. Por eso la charla de hoy fue muy profunda. Pero a lo mejor es una charla que es para nosotros que creemos en Jesucristo. Yo estoy hablando de un mundo que se ha apartado. ¿Cómo los traes otra vez a Dios? Entonces hay que tener la idea clara. Ser astutos como la serpiente y sencillos como palomas.
Hay que tener astucia para presentar a Dios y que la gente crea. Hay que tener astucia. En un mundo actual hay que ser astuto. No porque a veces se toma la astucia como algo malo. La astucia no es ni bueno ni malo, es según para qué la usas. Jesús era muy astuto. Y Dios nos dice, astutos como serpientes y calmos, buenos como paloma, algo así, ¿no? Exactamente. Entonces, Además, Dios no existe porque no lo veo. Ah, muy bien. Pero todos tenemos un Dios. ¿Cuál es el Dios? El Dios de mi vida es aquel que me hace hacer las cosas que hago, aquel que me hace vivir como estoy viviendo. ¿Por qué haces todo esto? Por la plata. Tu Dios es la plata. Porque la plata te hace vivir como un hombre que no cree en Dios sino en la plata. Pero siempre tenemos un Dios que es aquel que nos hace vivir como vivimos. Y yo digo el dinero, pero hay cosas positivas. Hay cosas positivas. Mi Dios es mi familia. Yo por mi familia todo. Pero no puede tu familia impedir tu fe en Dios. No puede ser que tu familia te impida servir a Dios. Porque como prioridad Dios es lo primero. Dios es lo primero. Yo lo expliqué el otro día cuando hablé de la oración, la oración personal. Una señora que no tenía tiempo durante el día. No tengo tiempo. Que trabaja, que estudia, que esto, que aquello. ¿Cuándo querés que haga oración personal? Pero ella tenía claro que Dios era lo primero en su vida. Entonces tenía que buscar una solución. Y la solución fue que en vez de levantarse a las 6, se levantaba a las 5 y empleaba esa hora para hacer oración personal. Esa persona tiene a Dios como prioridad. En cambio nosotros, no tengo tiempo. Y el pobre Dios se queda ahí para cuando yo tenga tiempo. Claro, con lo que vos decías, por ejemplo, con referencia al dinero y ese tipo de cosas, la familia, eso es idolatría, eso es no saber qué es Dios. Si considero que el dinero, el éxito, la fama, lo que sea de este mundo es mi Dios, no tengo Dios, tengo ídolos, esos son ídolos. Dios es alguien trascendente. Por eso Dios va a decir, cuando Moisés le pregunta, y si me preguntan tu nombre, ¿qué les digo? Y Moisés les dice, yo soy el que soy. O sea que Dios es trascendente. Por eso es Dios. Todo lo demás es idolatría. Y Dios es amor, que es lo único trascendente, es lo único, es la fuerza que hace que nosotros salgamos de nuestro egoísmo, de nosotros mismos. Por eso es trascendente el amor. Y Dios es amor. Todo lo demás, idolatría. Así es.